Hola amigos y bienvenidos al canal del analista indeseable. Hoy contaremos una anécdota relacionada con las actitudes y el comportamiento que usualmente utilizan los socialistas en contra de la religión. Es bien conocido que el socialismo promueve el ateísmo y la ausencia total de espiritualidad y creencias religiosas. Pero ellos también tienen sus propias doctrinas y dogmas, aunque lo nieguen. Su sistema de, entre comillas, principios, aunque no sean religiosos ni espirituales, rinden culto al dictador de turno. Tenga el nombre que tenga. Mao Tse-tung, el tripandante en jefe, el guineo maduro, Estela Canela, etc. Las doctrinas socialistas y comunistas imponen su labia y su diatriba a la que llaman pomposamente dialéctica materialista. Al seguir dicha doctrina, que por cierto, tratan de imponerla a toda costa, ellos manifiestan que no existe ninguna posibilidad de fenómenos espirituales, entidades y deidades o manifestaciones, que puedan sugerir que hay cosas mucho más allá de nuestra comprensión. Reniegan de la espiritualidad. Esa doctrina materialista, como tantas otras que forman parte de la teoría marxista-leninista, lleva a sus practicantes a un nivel total de tosudez e ignorancia, un fanatismo sin creencia. Cuando ciertos eventos inexplicables y posiblemente religiosos y espirituales suceden, sencillamente son tan testarudos, que no dejan la puerta abierta a que existen cosas más allá de la explicación dada por su dialéctica materialista. La anécdota de hoy en verdad permite crear una analogía entre los estados mentales de los dictadores de Cuba y el gobernante de turno en el Egipto de 1968. En aquellos días Egipto se pareció a Cuba. Se pareció a Cuba en el tema de los apagones. Para que veas que el socialismo de forma inherente atrae a los apagones y otras desgracias, jajajajaja. Como ya dijimos, corría el año 1968 en Egipto. El país había quedado derrotado y humillado, junto a otras 6 naciones árabes que cobardemente trataron de invadir al Estado de Israel. Él mismo, haciendo un total y legítimo uso del derecho a defenderse, fue capaz de derrotar simultáneamente a los 7 ejércitos árabes que los atacaron, y lo lograron en 6 días, de ahí viene el nombre de dicho conflicto, la Guerra de los 6 días. Egipto se vio involucrado en el conflicto, pues en aquella época se encontraba bajo el gobierno de una de tantas marionetas socialistas, que estaban bajo la esfera de influencia de la difunta Unión Soviética y del tripandante en jefe. El gobierno de Egipto entonces, en su odio hacia el Estado de Israel, se incorporó en esa ominosa guerra donde terminaron totalmente derrotados y aplastados físicamente y psicológicamente. El responsable de aquella estupidez, el presidente marioneta de Egipto en 1968, se llamaba Gamal Abdel Nasser. Por cierto, el nombre de este individuo en el antiguo idioma sirio-arameo que habló Jesucristo, el nombre Gamal o la palabra Gamal, significa camello. Bien, los sucesos que vamos a contar hoy de manera resumida, para no extendernos demasiado, comienzan el 2 de abril de 1968, cuando un hombre llamado Mohamed Farouk se encontraba trabajando cerca de la iglesia copta de Santa María del Seyton. El señor Farouk se llevó un susto de muerte cuando vio una figura de mujer en el techo de la cúpula de la iglesia. Asumiendo que pudiera ser una monja buscando saltar y autoterminar con su propia vida, Farouk le gritó que no saltara. La figura sobre el techo de la cúpula no se podía ver con mucho detalle por la altura, pero la silueta parecía ser la de una monja con sus vestiduras monacales. Es entonces que ante los gritos de Farouk y otro hombre que estaba cerca, una buena cantidad de personas de los alrededores se aproximaron y todos comenzaron a preguntarse quién podía ser esa figura en lo alto de la cúpula. Hasta que uno de ellos se hizo la pregunta en voz alta. Dicha pregunta coincidía con lo que todos estaban pensando. Ese transeúnte dijo, y cito: ¿y si fuera la Virgen María? ¿Y si fuera Santa María del Seyton? Fin de la cita. A partir de ahí la noticia de la aparición de la Virgen se regó como pólvora por todo el Cairo. Montones de fieles corrieron hacia la iglesia para ver dicha aparición de la Virgen. Para Gamal el camello Abdel Nasser y los miembros de su gabinete, la noticia sobre la potencial aparición de la Virgen María encima de la cúpula de una iglesia cristiana copta en el Cairo no causó muy buena impresión. Todo lo contrario. ¿Qué se puede esperar de comunistas fanáticos? Inmediatamente Gamal dispuso que sus perros de presa más fieles fueran al barrio de Seyton a investigar personalmente estos hechos y hacer absolutamente todo el esfuerzo posible por desacreditar dicha aparición de la Virgen María. Con esta y otras decisiones, Gamal Abdel Nasser demostraba que él quería imponer su fe ciega en el materialismo dialéctico y los delirios marxistas-leninistas. Analizando el contexto, puede decirse que Abdel Nasser buscaba hacer prevalecer el ateísmo sobre la fe, pues desde que subió al poder, constantemente amenazó, discriminó, presionó y persiguió a todas las personas que profesaban algún tipo de fe en el Egipto de aquella época. dígase musulmanes, cristianos coptos entre otros practicantes religiosos. Lo que estaba sucediendo en la iglesia copta de Santa María del Seyton no iba a ser la excepción.
Los cristianos coptos constituyen la confesión cristiana que más adeptos tiene en Egipto. Continuando con los sucesos del Seyton, la policía al comienzo declara que el avistamiento fue creado por la superposición de reflejos y sombras de las farolas del parque. El pueblo egipcio no fue presa del intento de manipulación hecho por las autoridades, siguiendo órdenes de Gamal. Todos insistieron en que vieron a la Virgen María. Una semana después, el 9 de abril de 1968, se repite otra aparición, que solamente dura unos pocos minutos. Un tiempo después, se vuelven a repetir dichas apariciones. Gamal Abdel Nasser, furioso por la masiva muestra de fe hacia la Virgen y no al socialismo, dio la orden de que se desconectara el servicio eléctrico a todo el barrio del Seyton. Esto se hizo cada vez que las apariciones sucedían. Estos eventos se repitieron muchas veces, llegando a verse hasta 3 veces por semana. Cada vez, Abdel Nasser ordenaba dejar al barrio del Seyton sin electricidad. Al parecer, Gamal consideraba que detrás de todo estaban algunos aparatos y trucos hechos con reflectores o proyectores. El camello juraba que todo era un truco muy bien elaborado. Al final, las apariciones se sucedieron durante 3 años, hasta 1971. Gamal dejó a todo el Cairo sin electricidad, confiando que iba a desmentir todo como un montaje, pues a medida que se repitieron las apariciones, los apagones ordenados por el camello Gamal abarcaban mayores extensiones, afectando a otros barrios del Cairo, que nada tenían que ver con lo que pasaba en el Seyton. La iglesia copta egipcia, a pesar de ser constantemente molestada por el camello, no se amedrentó e hizo lo que tenía que hacer en ese momento y bajo aquellas circunstancias. Luego de la primera aparición mariana en el Seyton, los doctos y sacerdotes de dicha iglesia copta iniciaron su propia investigación del evento y debidamente lo comunicaron al Vaticano. La respuesta de la Santa Sede fue, cuando menos, muy sabia para decretar si efectivamente había milagro o no. El Vaticano respondió dejando esa decisión totalmente en las manos de la iglesia copta. Era lo inteligente a hacer, pues los eventos de esta aparición mariana ocurrieron en una iglesia cristiana de la denominación copta, por tanto, el Vaticano le cedía el derecho a la citada iglesia para que decidiera cómo catalogar este evento. Considerando las múltiples ocasiones en que estas apariciones sucedieron, los testigos se suman por cientos de miles. Opiniones sobre lo ocurrido en el barrio del Seyton sobraron. Personas de fe aceptaron que fue la Virgen María, sin exigir evidencias. Otras personas, apuntando a lo científico, argumentaban la presencia de una luz y luego varios destellos durante una cierta cantidad de tiempo y solamente eso. Otros eruditos que estuvieron allí y fueron testigos presenciales igualmente avalan que un evento luminoso sucedió. Se tomaron varias fotos y en efecto, se notaba una silueta de una mujer, como si estuviera vestida con un hábito de monja, pero era ligeramente más grande que un ser humano promedio. Al final, sobre lo sucedido en Santa María del Seyton, te puedes encontrar las dos posturas clásicas ante un evento tan peculiar. Los creyentes, y aquí tenemos cientos de miles de testimonios, investigaciones hechas por obispos y prelados de la iglesia copta. Y en el otro lado tenemos la vertiente dialéctico-materialista, la tosudez socialista de Gamal Abdel Nasser, el cual al parecer, escaló a uno de los mayores puntos de ridiculez vistos en un dirigente socialista: dejar a toda la capital de Egipto sin servicio eléctrico, solamente por tratar infructuosamente de demostrar que todo era un fraude, que era un mecanismo de complejo trucaje para proyectar un engañoso efecto luminoso artificial. Consideramos que, si en verdad Gamal deseaba demostrar un fraude, lo único que debía hacer era analizar en detalle los folletines 3 por kilo, escritos por los oportunistas Marx y Lenin. Pues bien, esta es la peculiar circunstancia que le da nombre al razonamiento de hoy. Cuando Egipto se pareció a Cuba, pues el país de las momias vivió días de apagón y no fue, alegadamente, por fallos de termoeléctricas, ni por fallos tan evidentes y típicos del agujero negro llamado involución socialista. En este caso, toda la ciudad del Cairo estuvo sin electricidad durante horas, cada uno de los días en que dicha aparición de la Virgen sucedía. ¿Qué decirles de lo frecuentes que fueron esos apagones? Las apariciones se sucedieron durante un periodo de casi 3 años. Así que imagínense, queridos amigos, lo que el pueblo egipcio que habitaba en el Cairo en aquella época tuvo que pasar por culpa del capricho, la tosudez y el fanatismo de un gobernante socialista de turno. Como conclusión, diremos que aunque existan opiniones divididas, una cosa queda clara: los socialistas que mandaban en Egipto en aquel momento, a pesar de querer desacreditar y mostrar que esos eventos eran una farsa, nunca pudieron lograrlo. Nunca pudieron demostrar que la aparición de la Virgen María en la Catedral de Seyton era una farsa. Nunca. Para este humilde servidor, si existe prueba de algo, independientemente de si tengo algún credo religioso o no, luego de analizar un poco toda esta información, puedo decir que no existe ningún tipo de evidencia que demuestre que hubo un fraude en las apariciones. Si fue un evento religioso o un evento de naturaleza espiritual, eso no puedo probarlo,
Pero para mí, el hecho de que no era una farsa, es lo que se ha demostrado. Las fuerzas policiales recorrieron los alrededores de la cúpula en un radio de cerca de 6 kilómetros a la redonda y no encontraron ningún proyector, aditamento o artefacto que emitiera ningún tipo de luz tan potente. Por tanto, una farsa no fue. Para cerrar este razonamiento, la respuesta quizás apunte hacia la fe y no hacia la dialéctica materialista. Si hay alguna dialéctica en estos sucesos, es la que demuestra la estrechez de mente que tienen todos los seguidores de las doctrinas marxista-leninistas. Las mismas al final, solo sirven para dividir al hombre. Si llegaste hasta aquí y no estás de acuerdo o no te ha gustado lo que acabo de decir con este razonamiento, gracias. Has demostrado que este es el canal del analista indeseable y no es para gente como tú. Y si te ha gustado y si has aprendido con este razonamiento de hoy, por favor, puedes compartir el canal. Pero si compartes el mensaje y lo que has aprendido en este razonamiento de hoy, eso es mucho más importante. Y que tengamos una Cuba libre.